Hola a todos jóvenes, bienvenidos al cráter del Pinacate. El elegante, El cráter, el elegante. el elegante. Jóvenes, estamos en México, en Sonora, en el desierto, un desierto volcánico, ¿verdad? Es un desierto volcánico, es una zona volcánica muy importante a nivel mundial en la zona volcánica. Se considera que es la zona volcánica con más cráteres en el mundo. ¿En De serio? 400 a 500 cráteres hay en general. Es impresionante. Cuando veníamos para acá, me decían que no sabían si eran cráteres hechos por meteoritos. No necesariamente, esta es una inmersión volcánica. Sucede que la lava circuló por abajo de la tierra y se perforó el suelo, o sea, se hundió el techo. Los conos negros son los que son volcanes. Esto es un cráter provocado por una inmersión. O sea, todas esas montañitas que estamos viendo. Son totalmente volcánicas. Son volcánicos. Todos los que tiene, todo lo negro es volcánico. De esos volcancitos que se miran ahí alrededor de 400 a 500. Qué locura, jóvenes. Es un paisaje que yo nunca había visto en mi vida. Esta zona volcánica tiene alrededor de 10.000 años, ¿no? De la última erupción. Está joven. Es joven la última erupción. Sí, 10.000 años, no es hace mucho. No hace mucho. Los últimos dinosaurios, los mamuts todavía había. Sí, mamut, sí. Sí. Dicen que la especie humana, ya como Homo sapiens, tiene más o menos, bueno, 100.000 años, pero según yo la historia se cuenta de 10.000 años para acá. Sí, es la edad de piedra, hace 4.000, Bueno, 5.000 aquí años. la historia de América está considerada Sí, ahorita hace los 10.000. últimos estudios hasta 15.000 años. 15.000. Aquí traigo, por ejemplo, una pieza. Esta pieza es clóvis. Los clóvis está considerado entre 14 y 15.000 años, los más antiguos que se han visto. ¿Qué son? Es una flecha. Y aquí este es un pedernal. Son flechas de obsidiana, que estas pueden ser mucho más nuevas, no son de cacería, son de los últimos pinacateños. Porque hubo tribus aquí que a unos se le llamaron areneños, pinacateños y diferentes tribus, pero al final, pues todos eran la misma raza, ¿no? En diferentes lugares, eran nómadas, iban, venían, hay muchos campamentos que conozco, donde hay cementerios, las casas de piedra todavía como en círculo, que son por la casa de los tipis, ¿no? Ah, ¿en serio? Sí, ahí está todavía todos los ¿Se pueden visitar? Se puede visitar. Hay que ir a eso, ¿eh? Está interesantísimo. Es más, yo he tenido ganas de documentarlo, de buscar un equipo para que se documente, porque es una lástima pues que no se sepa, que no haya difusión. Claro. Vale la pena inclusive arreglar el acceso, porque no es un acceso al 100, no, es rústico 100%. Pero pues es un privilegio de veras estar en esos lugares. La verdad yo me fascina, lo he visitado. Me he acompañado de amigos, de sacerdotes, de grupos de 20 personas, por decir así. Y lo han disfrutado el viaje. Hemos pasado un día muy bonito y sobre todo la historia que tenemos ahí. Es increíble. Nada que ver con nada más ver piedras. Estamos viendo una cultura de nosotros también antigua, ¿no? Y una cultura viva, porque es una cultura viva. Ahí está un lugar que tinajas le llamamos aquí, donde se concentra el agua. Entonces en cada tinaja había un poblado. Y ahí en ese poblado está una tinaja. Muy bonita está la tinaja. Por cierto que en tiempo de calor, las abejas son las que nos cuidamos de ellas, ¿no? Porque se pone peligroso. Pero no todo el tiempo. En los tiempos frescos son los tiempos, estos tiempos son los buenos. Donde no hay calor, no hay frío, no hay todo. Todo está más tranquilón. Y pues ojalá, ¿verdad?
Claro. que se animen a visitarlo y que podamos un día lograr llevar más gente. Vamos a ver esas Pues hay que casas. tomar los datos y nos ponemos de acuerdo. Claro que sí. Es una expedición que vale la pena, ¿eh? Sin duda, ¿no? Yo quiero conocer las casas de todo el mundo y vamos empezando por esas. Ah, pues ustedes que son arquitectos, imagínense. Claro, no, hombre. ¿De qué estamos hablando? Ahí está todo el Qué belleza. aprendizaje. Ahí está la escuela original, la autóctona, ¿no? La que debía de donde todo salió. De todo salió. ¿Cómo se llama el dios de esta cultura? Mira, los Otono Orams, el dios principal era el sol. Y yo creo que para todos, Para todas las para culturas. todas las culturas. Pero tenían algunos dioses ellos, adoraban a la luna también, adoraban el agua, la lluvia. ¿Cómo le llaman al dios sol? No tengo el nombre de los Otono Orams. Ayer nos mencionaron, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese dios? Sí, no sé cómo le llaman. No, Ajol. sí, es un nombre diferente. Pues, sí. Diferente a todas las culturas, ¿no? Pues son otras lenguas también. Es impresionante. 440 metros de profundidad se supone que hay desde la parte de abajo. Sí, sí, Todo, sí. todo está hacia abajo. De fondo, pues. Ajá. Donde estaba toda, hasta llegar a la lava, creo. Sí. Y esto quedó todo completamente inactivo. No, pues es que aquí nunca hubo una expulsión volcánica. Ah, no, nunca salió, se quedó concentrada, No, ¿verdad? no. Fue inmersión, chupó el material. Lo jaló el calor de abajo, se fue desmembrando la pared, se hundió la pared principal. Y yo creo que la tierrita que se mira Ajá. es que la erosión ha tapado lo volcánico, sí está abajo. Debe haber una pared volcánica. Sí. Sí, es lo que dice, ¿no? Que a 440 metros de profundidad está. Entonces, esta es una especie de volcanes, ¿verdad? Que están a nivel de tierra. Están a nivel de Ajá. tierra. Entonces, cuando erupcionan, Esto sale es- las arenas, sale la piedra, sí, pues era y un se cer- genera el cráter. sí, es un cerrito, era un cerro Ajá. que con el calentamiento y la fundición que se produjo por abajo provocó que la pared se hundiera. O sea, las toneladas Pero ya era un cerro. era un cerro. Sí. Sí, para mí se lo chupó. Ujú. Lo que le falta aquí para acabar el cerro, porque toda la orilla es falda del cerro. Entonces todo eso se fue para abajo. Lo demás es erosión del tiempo y todo lo ha moldeado, ¿no? Ajá. La naturaleza. Pero tal vez esa loma que está en la orilla, pues a lo mejor ya fue después, pero eso está medio raro. Pero sí, todo es volcánico, todo, la mayoría es volcánico. Y en la parte de abajo es bien interesante cómo están los colores, como el azufre, ¿no? Como estos Ajá. eh, Sí, pues minerales son o minerales. el fierro. Esa es la parte más baja del cráter del volcán. Ujú. Y ya no dejan bajar, ¿verdad? Hay una historia aquí de una muchacha que cayó. Pues nos tocó el rescate a nosotros de esta muchacha. ¿En serio? ¿Hace Sí. cuántos años fue? Mi hermano le tocó ver el tenis de ella. Entonces, ya estaba prohibido cuando la muchacha se perdió. Se dieron cuenta en el camino que faltaba y la buscaron, no la encontraron, pero llamaron a rescate, la policía y a todas las corporaciones, ¿no?, de auxilio. Y me tocó venir el segundo día de búsqueda y el tercero. El segundo buscamos alrededor del cráter y no hubo huella y yo le dije, ¿sabes qué? Está adentro. Pero no dejaban bajar, entonces nos aferramos, realmente nos aferramos a que nos dieran permiso. Y sí la encontramos la muchacha ahí donde está la cruz ahí enfrente, en un talud de estos que está aquí. Ahí se golpeó la muchacha la cabeza. Oh, pues. Y ahí quedó el cuerpo, pues no lo podían hallar. Estaba como muy pegado al talud. Claro, no se alcanzaba a ver en el ángulo desde no aquí lo arriba. no lo miraban, era imposible verlo. Y yo le dije, ahí está la muchacha, le dije, se cayó. Porque nadie la vio, pues. Claro. Dije, esta se separó del grupo, se resbaló. Y sí, así fue. Y pues es la tragedia, una de las tragedias más feas que ha habido aquí en cuestión de los muchachos, pues que estaba joven la muchachita. ¿Cuántos años tenía? De la prepa eran como 17, 16 años.
Y pues lástima, ¿verdad? Pues que vienen ellos a paseo y pues a veces por eso es importante que alguien ¿verdad? Sí, que alguien te Los guíe. oriente, por lo menos, ¿no? Porque si la imprudencia es la que te lleva Sí, la prudencia es la que te hace hacer cosas. a mal final. Y es que parece que no, jóvenes. O sea, pareciera que es una bajada como inclinada, pero no. No, De repente corta no, muy difícil. el cráter. Y esta Mire. roca no se ve que sea tan sólida. Mire, no, mire, en cuestión de ese hoyo que está ahí abajo, Ajá. es como una cueva. ¿En serio? Sí, es para sombrear los animales y también las personas en su tiempo, ¿no? ¿Tú crees que aquí bajaban las personas? Sí, ellos aquí andaban. No, sí, aquí había personas. Interesante, fíjate cómo no hay demasiada vegetación Hobbs, en algunas zonas, ¿verdad? Ahí se alcanza a ver como esa mancha. Y ya en el puro ojo del volcán vuelve a haber vegetación. Sí. No, y vea qué bonito cuando tiene agua. Ah, tiene agua a veces. No, pues ahí se hace un lago. ¿Se hace lago? Sí, se hace todo lo que tienes sacate es pura agua. Cuando llueve fuerte queda la laguna y dura 2-3 meses. Se queda. Muy bonita se ve. Ah, ya que pasa, queda un verdor precioso ahí, ¿no? Como esa vez que miré los borregos abajo. Estaban pues en la naturaleza viva, ¿no? Los animales estaban hermosos. Estaban ahí los borregos Muchos borregos, tomando agua. tomando agua, comiendo, unos sentados, otros caminando. Fue muy bonito. Toda la familia. Toda la familia. Los jóvenes tienen que venir a conocer aquí el desierto del Pinacate y los volcanes. Fíjense cómo se ven las personas, ya están regresando por allá. Este es el camino, ¿no? Vas rodeando el cráter del volcán. ¿Cuánto medirá la circunferencia del volcán, verdad? Yo creo que unos 6 kilómetros. 6 kilómetros. Sí. De 5 a 6. Fíjate que me ha tocado aquí. Necesito ubicarlo. Sí conozco todas las áreas. Pero han encontrado los especialistas petroglifos, son lo que se pintan en la tierra. Ajá. Cosas grandes, bonitas, así, animales grandes. ¿En dónde? Aquí en el Pinacate. ¿En serio? Sí, pero no se ha dado la ubicación. Pero como yo ya lo localicé en el YouTube, pues sí sé dónde más o menos el área, conozco el terreno, Ujú. por la filmación. Ah, ya. Entonces uno pasa por arriba y no te das cuenta, Claro. porque eso se ven apenas con un dron. Ok. Pero muy interesante porque Están ver. en las paredes, pues, en alguna de las paredes ahí. No, ¿En el piso? en llano. Sí. En el suelo, animales grandotes pintados ahí. Pero en la piedra. No, están pintados, están hechos de piedra. Ah, están hechos de piedra. Así, haz de cuenta que así, mira, haz de cuenta que así. Ahí va el animal. ¿Cómo no se mueve la piedra? No, pues son rocas que no se Son lo lleva el rocas. viento. Rocas grandes. Ah, Así por eso dices que lo has visto en los videos desde arriba. No, pero una cosa inmensa de grandes. Ok. Muy bonito, a mí se me hace muy interesante, ¿no? Porque No, si imagínate. alguien se tomó la molestia, pues era como para que alguien te viera del cielo. Claro. Los alcances de Sí. aquellas personas, pues. Que, bueno, ellos sí tenían avistamientos, así como los he tenido yo, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿qué has visto? ¿Se ha visto algo desde aquí? La verdad, en el Pinacate yo tengo alrededor más de 30 años visitando el Pinacate. Me ha tocado ver desde ovnis, no he visto a las personas que vienen de ahí o los extraterrestres, pero sí me ha tocado ver naves de diferentes ¿En serio? tamaños, sí, y a diferentes distancias. Uno de los últimos avistamientos fue en un campamento aquí cerca. Mi hijo y yo nos venimos y echamos una andada para arriba de la sierra, buscando un panteón precisamente. Es una historia de un panteón muy bonito que está ahí. Cuando ya nos acostamos adentro del carro, así, en una camioneta, yo miré que se alumbró la cabina. Mi hijo ya estaba dormido. Y cuando me senté, estaba un aparato, yo creo que como a unos 200 metros, suspendido en el aire. No puede ser. Tenía 7 luces grandotas y le pasaba como un rayo así. Ya qué curioso. Le salía el rayo de la nave. De la nave, no, pero el rayo pasaba, estaban las luces aquí
como que pasaba, como que algo daba vuelta aquí, un rayo así, como un beacon finito, ¿no? Ok. Pero una cosa increíble, Y sí tienen forma de disco. totalmente. Sí, sí son No, como platos los he visto de día. de día. Sí, señor. ¿Y de qué dimensiones te los imaginas o los No, no, viste? no. A mí me tocó ver uno de una dimensión que yo estaba analizando porque ya me he acordado varias veces. Miré uno de día, como lo comparé con un avión. Ok. El avión no era nada y el aparato era gigante, era muy grande. O sea, era mucho más grande que una... Kilómetros, dos, no sé, exagerando algo increíble. Haga cuenta que lo miré Como si fuera una montaña. en la montaña, sí, pero se miraba inmenso el aparatón. Y luego pasó un jet, pues era un mosquito comparado con el aparato. Ah, le pasó un jet cerca. Pasó cerca el jet. Ok. Entonces, y de día, aquí en La Choya, precisamente aquí cerca de Peñasco, me tocó ver en una panga, pues fui pescador también. En la panga, navegando, me acosté así en la panga porque pues apenas íbamos a pescar. Y voy viendo un aparato arriba de nosotros, del tamaño más o menos de un carro o de la panga. Pero cerquita, no te puedo decir que 10 metros porque es mucho, pegado así, así. Era un platillo de puro color aluminio y el que vi grande también era aluminio. ¿En serio? Pero tal como los pintan así, ¿no? Sí, 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 sí. No, yo avistamientos he tenido muchos desde joven, fíjate, ves que Pero en esta zona en específico. en esta zona, mucho avistamiento, al grado que pues, yo oigo, ¿no? Que dice la gente, no, que este, que el otro, y a Maussan, por ejemplo, lo oigo y digo, este vato. ¿Y nunca ha venido Maussan para acá? Pues si ha venido ni cuenta me he dado yo, pero yo sí le seguiría el rollo, Sí, claro. ¿verdad? A traerlo y hacer campamento. A mí me ha tocado, por ejemplo, venir seguido, y traer personas para que los vean. Y por lo menos los han logrado ver cuando vemos la luz y le digo, ese es un ovni. ¿A poco sí? Sí, verás, síguelo viendo. Y lo siguen viendo y de repente se dispara para arriba. ¿Qué era? Un ovni. No, es un avión. Ahí está el ovni, ahí está el avión. Agarró para arriba del cielo y se pierde. Desaparece. En un ratito de cuenta que se queda cero. No, he visto muchas cosas yo increíbles que antes no las platicaba tanto porque pues luego la gente decía, No ¿de creían. cuál fumaste, no? Ajá. Pero pues parece que la cosa ya tiene más mentalidad la persona ya. Sí, ya todo el mundo están más abiertos después de este escándalo que hubo, ¿no? Sí, Que sí. un ex militar de Estados Unidos. Sí, se le ha dado difusión a eso ya positiva. Ahora, yo digo que los ovnis no los ve la gente porque adentro de la casa no vas a ver nada. Y si sales y no te fijas, pues menos. Aquí la situación es esa, ¿no? Que es muy importante andar alerta, viendo el cielo, viendo las cosas, es igual que un cazador. Ey, eso es lo que yo siempre digo. Si uno va caminando viendo al piso, te encuentras dinero. Claro, te puedes encontrar hasta lo inimaginable, ¿no? Un día me hallé como una especie de un diamante en una mina, pues fui de guía yo a llevarlos a una mina. Eran unos gabachos. Y me hallé, para mí era como tipo diamante, después aprendí a reconocer los diamantes. Y se lo regalé al americano que venía conmigo, porque yo me lo escondí según yo discretamente. Ajá. Y me dice el americano, que sí que te hallaste. Híjole, que ya me torció este vato. Mírale, y era una bola hermosa, así como de 6 lados, por decir así. Y bien bonito de colores, tiraba colores. Para mí era como un diamante, después entendí. No me lo quitó el americano. Mande, Me lo quitó. ¿te lo quitó? Me lloró, me lo da. Ah, pero pues no se lo das. Y yo decía que No no. se lo vas a dar. Hasta que me enfadó. Dije, ahí está. Todos esos son volcanes, jóvenes. Todos esos son volcanes. No, pues hay cientos, todo alrededor. El área de Pinacate yo creo que tiene más de 150,000 hectáreas. Es muy inmenso esto, muy bonito. Tienen que venir, jóvenes. En una ocasión me tocó a mí hallar un pedazo de lava con un pedazo de fémur en la lava solidificada.
¿En serio? Entonces, cuando pasó eso, aquí había personas, Claro. aquí estaban. Porque Sí, fue hace 10,000 ¿de dónde años, salió, claro. de dónde salió el hueso? Pues Sí, neandertales entonces, seguro había. el volcán pues, lo aventó, se lo comió la lumbre, pues, pero salió el pedazo estaba un chicharrón y le salía algo blanco. Y ya voy viendo como un fémur. Y, y por lástima, ¿no? Y dije, lo voy a mandar a estudiar. Y un licenciado se acomidió a mandar el estudio, nunca me dijo nada. Nunca salió el resultado. Nunca salió el resultado. Pero bueno, es parte de la historia, ¿no? Pero esto es muy bonito. Mira, lo mejor que le ha pasado a Pinacate a lo mejor fue la reserva, ¿no? Que lo hayan declarado Patrimonio de la humanidad. patrimonio de la humanidad. Desgraciadamente se ha manejado mal. La ¿Por verdad. qué? Porque simplemente los derechos de los ejidatarios se los brincaron y de alguna manera podían haber negociado. Ahorita están empleitados y no sé, según yo, hasta el ejido les ganó antes. Entonces no me parece correcto porque se presta para abusos y para que no haya un buen manejo, ¿no? De esto. No hay un control. Porque este recurso es de todos y no se me hace justo pues que, Unos que cuantos. hagan de las suyas unos cuantos, ¿no? Yo creo que es patrimonio de la humanidad y hay que defenderlo de alguna manera. Y empezamos con difundirlo. Y lo más correcto pues es eso, negociar con el que tenga que negociar. Siempre hay que negociar. Y respetar los derechos de los demás, primeramente, porque pues, si te brincas, aquí declararon la zona, pero no indemnizaron, no negociaron, no hicieron nada. Ya desde ahí ya no está bien la cosa. ¿Cuál es el tipo de flora que vemos aquí? ¿Te lo sabes los nombres? Pues tenemos el ocotillo, Sí. tenemos ocotillo, tenemos no, el mezquite, el palo verde, palo fierro. A ver, cuéntanos. Este es el palo zaguán. verde. Este es palo verde, Este es palo verde. Ese es ocotillo. ocotillo, que tiene estas flores rojas. Sí, Este chiquito, ahí lo tengo en la... como un arbusto, ¿verdad? Sí, Está sí, muy no, bonito ese. pero es Ese como coral. sí, es no, ¿cómo se llama este? Y luego el cactus es El cactus, la choya, también tenemos la choya, es la choya. tenemos la famosa choya, tenemos Esa choya está la increíble. gobernadora, mírate la gobernadora. Esta es la que queman, ¿verdad? Sí, Para esta es muy incienso. abundante, ¿no? La gobernadora es la que predomina. Gobernadora, Sí, por eso le dicen gobernadora. Sí, hay muchas especies, también tenemos la jojoba, también hay jojoba. Sí, nomás que la jojoba se da por donde corre el agua, ¿no? Por allá por las corrientes de abajo, Ok. La choya está Por bien dejarlo. bonita. por los arroyos. El palo verde, el torote también, ¿verdad? Por ahí están. Este es el torote. Sí, este es Sí, torote. sí, Claro, y va creciendo, ¿verdad? sí. Hasta hacer árbol. Sí, es torote. Es torote. Lo tenía en la punta de la lengua, lo sacó usted. Qué bueno. Ya sin querer queriendo. Los jóvenes ya nos vamos. Muchísimas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre, maestro? Manuel Corral, Manuel Corral. Muchísimas gracias por compartir gracias. el Pinacate. Vengan a Sonora, jóvenes. Les va a encantar. Pasen por Puerto Peñasco. Cota Paredes. ¡Adelante!